Bienvenidos hermanos a Reto Timoteo. Estamos en lección número 6 y hoy vamos a estar cubriendo 1 Timoteo capítulo 5. Y pues bienvenidos y pues vamos a iniciar con una oración para dar inicio a nuestra clase. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad de enseñar la palabra de Dios. Te pido que use este reto para que muchas hermanas puedan acercarse más a ti, que podamos aprender cómo estudiar la palabra de Dios para que nosotros podamos ser usados por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya vimos en capítulo 4 que Timoteo es un hombre joven y Pablo estaba diciendo a Timoteo que debe de asegurar que ningún hombre lo va a poner como en menos, ¿verdad? Porque es joven. Sabemos que Timoteo es un hombre joven, está en una posición de autoridad y de hecho él es el pastor de la iglesia en Éfeso. Y ahorita en capítulo 5, Pablo está dando algunas instrucciones a Timoteo de cómo hacer las cosas en la iglesia, cómo poner orden en la iglesia, algunas instrucciones. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, ahorita vamos a ver cómo Pablo va a dar instrucciones a Timoteo de cómo se puede tratar con hombres en la iglesia, con mujeres, con señoritas, con jóvenes y con viudas también. Entonces, vamos a entrar. El versículo 1 dice, no reprendas al anciano. Ahora, aquí la palabra anciano no está refiriendo a un pastor, está refiriendo a un hombre mayor en la iglesia. Entonces, como Timoteo es joven, está diciendo, mira, tú eres joven, no reprendes al anciano, no estás ahí que hay un hombre en la iglesia grande, no estás ahí regañando en frente de todos. Los hombres, nadie quiere ser regañado, ¿verdad? Pero los hombres mayores dicen, ay, ¿por qué tú, pastor joven, me vas a regañar? ¿Qué sabes tú? Yo he vivido más años que ti. Entonces dicen, no, debe de tratarlo dice, sino exhórtale como a padre. Entonces, naturalmente, pues, los hombres mayores no quieren ser regañados o confrontados con los menores. Entonces, está diciendo deben de tratarlo como tratarías a tu padre, con amor, con respeto. Entonces, si es que necesitaba de decir algo a un hombre mayor, debe de hacerlo en privado, debe de hacerlo en una forma con respeto así a esta persona. Luego dice a los más jóvenes como a hermanos. Entonces hay una forma correcta y hay una forma que no es correcta a hablar a personas. Y Pablo está diciendo a Timoteo, ok, cuando hablas con las personas más jóvenes en la iglesia, trátalos como hermanos. No sé de ustedes si tenían hermanos en tu casa. No, yo no tenía hermanos en mi casa, pero hermanos entre hermanos a veces no se tratan muy bien, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que aquí está diciendo que los debes de tratar bien, ¿verdad? No los debes de estar odiando. A lo mejor tú has dicho, a lo mejor tu mamá te dijo, a mi mamá me dijo eso, creciendo, me dijo, no es lo que tú dices, es la forma en que tú lo dices. Entonces debemos de tener cuidado en la forma que decimos a las cosas. Luego dice, a las ancianas como a madres. Entonces trata a las hermanas mayores como se trataría a tu mamá, con honor, con respeto, abriendo la puerta, pues cuidando y tratándolos bien, con respeto. Luego dice, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Entonces, trata a las señoritas de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, mujeres, con toda pureza, con respeto. Un pastor necesita tener mucho cuidado con las relaciones con las hermanas y con las señoritas en la iglesia. Nada ha destruido una iglesia más
que cuando un pastor caiga en esta área y el pastor tiene que salir de la iglesia, eso va a tener un efecto espiritual en la iglesia. Entonces, aquí dice con pureza, porque lo deben de tener mucho de cuidado en la forma, con toda pureza, porque tiene que tener cuidado cómo tratan a las señoritas y mujeres de la iglesia. Luego, versículo 3, y ahorita va a empezar de hablar acerca de las viudas y la responsabilidad de la iglesia hacia las viudas. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Entonces, uno de los trabajos de la iglesia es para cuidar a viudas, y también la Biblia en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento habla mucho de cuidar a los huérfanos también, a los niños que no tienen padres. Pero la Biblia dice aquí que hay algunos requisitos para que una viuda pueda ser ayudada por la iglesia. Muchas veces como cristianos pensamos o traemos un pensamiento del mundo que dice, no, pues la iglesia está allí como una organización social para ayudar a todos los que tienen necesidad. Es lo que llevamos este pensamiento. Pero la Biblia no dice esto. El propósito de la iglesia no es ser una organización social de apoyar a personas con necesidades. El propósito de la iglesia es alcanzar almas para que puedan ser salvas, para que puedan ir al cielo. Ese es el propósito de la iglesia, esa es la parte de la gran comisión. Entonces, aquí está dentro de la responsabilidad de la iglesia de cuidar de viudas, pero la Biblia dice, no a todos los viudas del mundo que vas a ayudar, pero a los que cumplen con los requisitos que ya va a explicar en estos versículos. La iglesia temprana también ayudaba a viudas. Todo lo que hacemos en la iglesia debe de tener una razón en la palabra de Dios. Entonces, ahí podemos ver en Hechos 6, versículo 4, en Hechos 6, tenemos la iglesia temprana estaba ayudando a las viudas, y ahí podemos ver ahí como ellos lo hicieron. Pues vamos a seguir, vamos a regresar a Hechos 6 después. Vamos a ver el versículo 4 de 1 Timoteo. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, si una viuda tiene hijos o nietos, es responsabilidad de ellos para cuidar a sus padres o por sus abuelos. No es el trabajo de una iglesia a cuidar por una viuda si es que ella ya tiene familiares a quien se puede cuidar. Entonces, en Hechos 6, vamos a ir ahora, Hechos 6:1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, la iglesia temprana estaba cuidando a las viudas de griegos y de miembros de la iglesia que eran griegos y también de miembros de la iglesia que eran judíos. Y como a lo mejor en el principio los líderes eran judíos, no sabemos, pero a lo mejor ellos estaban dando preferencia sin querer, o a lo mejor con querer, no sabemos, pero estaban dando preferencia a las viudas hebreas. Entonces los griegos dijeron, oye, eso no está bien, porque mira, están dando a ellas, pero no están dando a nuestras viudas. Entonces había un problema. Versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, los pastores, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, había un problema. Entonces tuvieron una reunión para platicar del problema, y los pastores explicaron, mira, no es nuestro trabajo como pastores de estar ahí haciendo este tipo de trabajo administrativa, de dar la comida, de checar de las viudas. Luego dice, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sabes lo que pasó aquí? Esos fueron los primeros diáconos. Entonces, aquí es donde podemos ver el inicio de los diáconos. Entonces, ¿qué era el trabajo de los diáconos? Servir con las cosas administrativas. ¿Los diáconos tenían una autoridad de liderazgo? No. Ellos tenían la responsabilidad de servir en la iglesia. Ellos tenían literal el trabajo de dar dispensas a las viudas. Eso fue su trabajo, de hacer algo de servicio. Muchas veces, y también eso nos dice que muchas veces pensamos pues solamente van a distribuir las dispensas. Cualquier persona puede hacer esto. Podemos pensar eso, ¿verdad? Pero la Biblia dice, cuando vas a poner a alguien en una posición de autoridad, aunque es por algo sencillo como dar dispensas, debe de haber algunos requisitos. ¿Qué tenían estos hombres? Ellos tenían buen testimonio. ¿Qué es un buen testimonio? Un buen testimonio es lo que otras personas piensan y dicen de nosotros. Cuando alguien piensa de ti, piensan que tú eres honesta, piensan que eres de confianza. A veces llegamos a pensar, pues no importa lo que las otras personas dicen de mí, yo solamente voy a servir a Dios, pero la Biblia dice que debemos de tener cuidado de tener un buen testimonio. Recuerda de Cornelio en Hechos 10, él tenía un buen testimonio. En Hechos 16 leímos que había un hombre escogido de ir con Pablo porque tenía buen testimonio, y recuerden quién era. Timoteo, ¿verdad? Estamos estudiando de este hombre, de Timoteo. En Hechos 22, Ananías tenía buen testimonio y Dios usó a Ananías a traer a Pablo a los cristianos. Entonces, aquí en 1 Timoteo leemos que para alguien ser un diácono tiene que ser de buen testimonio. También tiene que ser llenos del Espíritu Santo. En la iglesia temprana, los primeros cristianos fueron llenados del Espíritu Santo como una señal de salvación, ¿verdad? Entonces ellos fueron llenados del Espíritu Santo y la primera cosa que ellos hicieron después de ser salvos y llenos del Espíritu Santo, ¿recuerda qué era? Testificar de Cristo, ¿verdad? En Hechos 4:31 dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de alguien lleno del Espíritu Santo? Va a estar testificando de otras personas de Cristo. Efesios 5:18 nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, no solamente diáconos deben de ser llenos del Espíritu Santo, también nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y si somos llenos del Espíritu Santo, vamos a estar testificando. Entonces, si esos diáconos fueron llenados del Espíritu Santo, también estaban testificando. También ellos tenían que tener sabiduría. En ministerio necesitas mucha sabiduría. Sabiduría de cómo decir las cosas, sabiduría de cuando no decir nada. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si hay algo que no podemos tener demasiado, es sabiduría, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesitamos más sabiduría. Bueno, luego dice, versículo 4, regresando a 1 Timoteo, dice, y nosotros, los apóstoles, los pastores, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, está diciendo, mira, buscan algunos diáconos para que ellos puedan dar las dispensas a las viudas, pero nosotros, los pastores, nuestro trabajo es orar y predicar. Por los pastores muchas veces es muy difícil encontrar tiempo de hacer estas dos cosas, porque hasta hoy en día hay muchas demandas que llegan a los pastores y nosotros como miembros de la iglesia podemos
ayudar, de no tratar de ir siempre con el pastor, pero ir con otros líderes de la iglesia con las cosas. Ay, pues ya se rompió la llave del baño, o ya no hay agua. Esos tipos de problemas no se debe de ir con el pastor, debe de ir de otros hombres de la iglesia, otros hermanos que pueden ayudar en estas cosas. Muchos pastores gastan 40 horas a la semana trabajando en la oficina, arreglando esos tipos de problemas que acabo de mencionar. Luego, tienen que ir a sus casas y estudiar y orar otros 20 o 40 horas a la semana para preparar para predicar la palabra de Dios. Y eso ya es trabajar 80 horas a la semana. Y no sé, pero muchos pastores no reciben un salario digno de 80 horas a la semana, ¿verdad? Si lo hacemos así. Entonces, hay que pues dejar al pastor hacer. Y aquí le tengo una notita extra. Cuando tu pastor llega a la iglesia y ya va a pasar a predicar y está saliendo de su oficina y caminando hacia el púlpito, no le interrumpes con un problema. No, ay pastor, tengo una pregunta. No, porque el pastor está orando, está pensando de ese mensaje. Si necesitas hablar con el pastor de un problema o tienes una pregunta, espérate hasta el final del culto y ahí puedes hacer tu pregunta o lo puedes mejor hacer cita y llamar a la oficina y decir, oye, quiero hacer cita con el pastor. O mandar un mensaje, pastor, ¿puedo venir el jueves a las 3 de la tarde para platicar contigo? Hacer cita. Eso sería una bendición. Luego dice, en versículo 5, regresando, bueno, ahí en versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, esta iglesia en Hechos era una iglesia activa, era una iglesia creciendo, una iglesia espiritual. Encontraron 7 hombres calificados de ser diáconos. Eso, wow, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que estaban activos y espirituales. Y en lo que hicieron es, ellos llevaron esos 7 hombres a los apóstoles, a los pastores. Entonces, la iglesia no los ordenó, pero primero los llevó con los líderes. Y luego los líderes, los pastores, los aprobaron. Y luego tuvieron un servicio de oración cuando pusieron sus manos encima de esos diáconos, donde los ordenaron a la obra de ser diácono. Ahora, en muchas iglesias bautistas, los diáconos van a servir por 1 o 2 años y luego van a tener otro servicio de comisión para que otra vez se puedan orar por 2 años más de ser diácono. No es así como un pastor. Cuando un pastor está ordenado de ser pastor, normalmente es por la vida, ¿verdad? Un pastor no está ordenado cada 2 años, pero normalmente en las iglesias bautistas así lo hacemos con los diáconos. De cada 2 años lo hacemos ese tipo de ordenación. Luego, versículo 5 dice, mas la que en verdad es viuda y es quedada sola. Entonces, esos son los requisitos de una viuda que la iglesia va a apoyar en 1 Timoteo. Dice, pues, en verdad es viuda. Entonces, y he quedado sola. Entonces, no puede ser alguien más que lo puede cuidar a ella. No tiene hijos, no tiene nietos. Luego dice, y espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Entonces, aquí está la calificación verdadera de las viudas. Ellos van a tener un ministerio en la iglesia. Estas viudas que la iglesia estaba apoyando tenían el ministerio de la oración. Y créanme, la oración es un ministerio. Y entonces ellos estaban haciendo oraciones por cristianos, por las necesidades de los hermanos de la iglesia de día y noche, y esto fue su trabajo.
Entonces, si la Biblia está diciendo, si alguien así, una viuda que no tiene a alguien que lo puede cuidar, ella puede ir a la iglesia y decir, ok, pastor, toda mi vida he servido a Dios y tú sabes que yo me dedicaba a cuidar a mi familia y nunca he trabajado. Mi esposo murió y no sé cómo trabajar, pero entonces quiero que la iglesia me apoye, pero ponme a trabajar, a hacer lo que tú quieres en la iglesia. Yo puedo limpiar los baños, puedo cocinar, puedo visitar, puedo orar. Y entonces esas viudas que la iglesia iba a apoyar, ellos no estaban así apoyando, luego viendo telenovelas todos los días. No, ellos estaban sirviendo en la iglesia. Entonces, la iglesia en Jerusalén tenía ese tipo de programa para cuidar a las viudas y nosotros también podemos tener un programa en el ministerio de nuestra iglesia de apoyar a viudas que son viudas que cumplen con esos requisitos. Luego dice el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, está diciendo hay dos tipos de viudas, la viuda piadosa y la viuda que está entregada a placeres, que está viviendo, está muerta. Entonces, ella está viviendo por sí misma, está viviendo en pecado. Quiero que pienses de dos mujeres, dos mujeres, una mujer dos mujeres de 80 años, y una mujer se ha pasado toda su vida en la iglesia, sirviendo a su hogar, sirviendo a su esposo, creando hijos, haciendo buenas obras, orando, yendo a ganar almas, cuidando, sirviendo en la cocina de la iglesia. Y quiero que pienses de la otra mujer, a lo mejor pidió su vida fumando, tomando alcohol, viviendo en pecado, a lo mejor abandonó a sus hijos. Ahora quiero que imaginar sus caras. ¿Cómo ven sus caras? Yo pienso que uno va a ser muy dulce, gentil, así, y la otra bien duro, ¿verdad? Y con el pecado, casi puedes ver el pecado en la cara. Entonces, la Biblia está diciendo, mira, a lo mejor ella está viva físicamente, pero adentro está muerta. Está muerta, aunque está viva, está muerta. Este tipo de mujer no tiene gozo, paz o amor en ella porque ha pasado toda su vida viviendo por sí misma. Está viviendo por los placeres. Entonces la Biblia dice que la iglesia debe de ser responsable de este tipo de vida, que ha vivido toda su vida en el servicio al Señor. All right, vamos a ir al versículo 7. Versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces la Biblia dice que es nuestra responsabilidad a cuidar a nuestra familia. No es el trabajo del gobierno, no es el trabajo de la iglesia, es nuestro trabajo como hijos. Eso no quiere decir de que nosotros que somos jóvenes y todo el día creciendo, yo no debo de tener la perspectiva, yo puedo hacer lo que yo quiero y gastar todo el dinero que yo tengo porque yo sé que en el futuro mis hijos me van a cuidar. Esto no es lo que la Biblia tampoco enseña. Vamos a irnos a 2 Corintios 12, 14. 2 Corintios 12, 14 dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, ¿quién debe de cuidar a quién? Los padres deben de cuidar a los hijos, no al revés, ¿verdad? Eso debe de ser nuestro concepto.
Y entonces, yo he escuchado muchas veces, no dentro de la iglesia, pero afuera, yo he escuchado que personas me han dicho, yo he escuchado con mis oídos, ay, pues yo tuve muchos hijos para que cuando estoy muy grande, mis hijos me pueden cuidar. Bueno, si la única razón que tuviste hijos fue para que ellos puedan cuidarte cuando estás grande, esto no es una buena razón de tener hijos. Debemos de tener hijos porque amamos a los niños y queremos tener una familia y queremos de invertir en ellos. El problema es que tenemos una generación que ha fracasado en planear. Han fracasado en planear por cuando ya están grandes. Esto no está bien. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Entonces, es un hombre no muy sabio que puede vivir hasta tener 70 años, 80 años y no tener nada de mostrar por toda su vida. Eso quiere decir que cada año ganaba dinero y cada año siempre gastaba todo el dinero que entró o gastó más de lo que entró, ¿verdad? Con tarjetas de crédito y préstamos. Pero un hombre sabio va a entrar dinero y va a ahorrar dinero cada mes o cada semana. Y después de 80 años de vida, debe de ahorrado, ¿verdad? O después de 60 años para que pueda vivir. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará heredores a los hijos de sus hijos. Entonces yo no solamente debo de estar pensando de pagar por cuando yo estoy grande y no puedo trabajar, debo de estar pensando cómo yo puedo dejar heredar a mis nietos. Dicen, no, eso es por los ricos. No, cada uno de nosotros podemos tener este hábito de ahorrar, ¿verdad? Luego, versículo 9, regresando al versículo 9 en 1 Timoteo dice, sea puesta en la lista. Entonces, ¿cuál lista está refiriendo? Está refiriendo a la lista de las viudas que se van a cuidar en la iglesia. Luego dice, solo la viuda no menor de 60 años. Tenía que ser mayor de 60 porque si tenía menos de 60, todavía podría trabajar, podría pagar por su cuenta. Luego dice que ha sido esposa de un solo marido. Entonces no puede ser una mujer que se ha casado varias veces. No necesariamente que casada. Hay hermanas que nunca se casan y dedican toda su vida a servir al Señor. Pero aquí dice que no se puede, tiene que ser esposa de un solo marido. Luego el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras. Entonces, la iglesia no tiene responsabilidad de ayudar a todos. Tiene que ser alguien que tiene testimonio de buenas obras. Cuando piensas de esta hermana, dices, no, pues esta hermana me ha ayudado, ha servido aquí, ha traído regalitos y siempre tiene atenciones y siempre sirve en las cunas o en la cocina o lo que sea, tiene muchas buenas obras. Luego dice, si ha criado hijos. Uno de los ministerios primordiales de una mujer es cuidar la casa y cuidar a los hijos. Entonces, es ese tipo de mujer que ha dedicado su vida a criar hijos. A la mujer ha quedado en su casa a cuidar a los hijos. Luego dice, se ha practicado la hospitalidad. La palabra hospitalidad es de la palabra senodocheo y quiere decir alojar extraños. Alojar extraños. Entonces aquí hospitalidad es alojar extraños. A veces es muy fácil demostrar hospitalidad a nuestros familiares. Ahorita acabamos de pasar Navidad y muchos tenemos visitas y es muy fácil de practicar hospitalidad por nuestros familiares. Pero aquí la palabra le está diciendo a personas que no conoces. Es cuando el pastor dice, hermanos, vamos a tener una conferencia de misiones y van a venir 5 familias, necesitamos 5
casas donde se pueden hospedar los misioneros. Y si tú dices, yo, pastor, yo quiero tenerlos en mi casa, pues esto es la hospitalidad. Estás dando una casa a personas que tú no conoces. Eso no quiere decir que vas a ir a la calle y vas a decir, oye, ¿necesitas lugar de dormir? Venga a mi casa. Eso no quiere decir esto porque eso no sería sabio. Entonces, hay que ser sabio en eso, ¿verdad, hermanos? Ok. Bueno, luego dice, se ha lavado los pies de los santos. Ahora, eso no quiere decir literalmente de lavar los pies, porque si fuera así, vamos a tener que añadir esto en nuestras iglesias, ¿verdad? Y no sé de ustedes, pero no creo que nadie quiere hacer esto en nuestras iglesias. Pero es un ejemplo de ser humilde y hacer las cosas que pensamos, no, pues, ¿lavar los baños de la iglesia? ¿Yo? Sí, es lo que está diciendo. Entonces está diciendo, mira, los trabajos de que hay en la iglesia, que a veces no debemos de tener esta actitud de que, ay no, yo no hago este tipo de cosas. Yo sí puedo dirigir himnos, pero lavar baños, no. Entonces no debemos de hacer las cosas con humildad, de servir a otros. Y luego dice, de los pies de los santos. No quiere decir que debemos de servir a todas las personas del mundo. Aquí dice de los santos. Esto es en la iglesia, los cristianos, los hermanos. Eso para mí es trabajar cunas, trabajar en la cocina, trabajar lavando los baños, a lo mejor limpiando el piso, haciendo todos esos de cosas. Luego dice, se ha socorrido a los afligidos. Entonces puede ser que alguien que está dando dinero o a lo mejor está ayudando de solamente de escuchar y animar a ellas. Luego dice, se ha practicado toda buena obra. Entonces, mujeres piadosas. Alguien que ha vivido su vida en servicios a otras personas. Luego dice, versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ahora, eso no quiere decir que casarse está malo. Lo que está diciendo es que cuando una mujer llega a la iglesia y dice al pastor, oye, pues yo soy viuda, quiero servir aquí, yo no quiero volver a casar, yo quiero dedicar el resto de mi vida a servir a Dios de tiempo completo, ¿puede la iglesia apoyarme? Y el pastor dice, sí, vengas aquí, los lunes vas a salir a visitar, los martes vas a trabajar en la oficina, miércoles vas a contestar llamadas, jueves quédate en tu casa a hacer servicio de oración, y le da un trabajo a la viuda y en cambio le está sosteniendo financieramente a la viuda. Entonces llega y ya está ha hecho este compromiso de servir a Dios en la iglesia, en cambio por ser apoyado por la iglesia. Y después ellos empiezan, porque tienen a lo mejor 35 años, 45 años, empiezan con este compromiso y dicen, no, yo quiero servir a Dios por toda mi vida, y luego tienen un cambio de opinión, ¿verdad? Ya quieren volver a casar. Entonces está diciendo, no está mal que quieren volver a casar. La cosa mala es que hagan un compromiso y luego rompen este compromiso. Entonces ellos rompen su como voto de servir a Dios el resto de su vida. Luego dice en versículo 12, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Entonces que ellos quebrantaron su palabra, ¿verdad? Quebraban su palabra de servir a Dios. Luego, versículo 13, también refiriendo a las viudas jóvenes, dice, y también aprenden a ser ociosas. Ociosa quiere decir desocupada, inactiva, haciendo nada, perezosa, dado al descanso y la tranquilidad. Entonces, tienen aversión al trabajo y empleo. Tienen todo el tiempo en el mundo, ¿verdad? No están haciendo nada
útil o productivo, no están haciendo nada con su vida a producir algo. Muchas veces cuando pensamos de la palabra ociosa, pensamos de un joven, ¿verdad? Que ni estudia, ni trabaja y tiene todo el tiempo del mundo. Yo creo que es menos probable que una mujer es ociosa. Porque una mujer tiene las responsabilidades de su casa, de sus hijos. Y una mujer, las mujeres, no sé si es bueno o malo, pero una mujer, si su esposo es ocioso y no trae dinero, ¿qué hace la mujer? Se busca trabajar, ¿verdad? Porque no quiere ver a sus hijos sufrir. Entonces, para ver una viuda joven que cuando ya no tiene nada que hacer, empieza a ser ociosa, es así, no, eso no debe de ser, ¿verdad? No debe de estar así, no haciendo nada productivo. Luego dice, andando de casa en casa. Entonces, esa es la consecuencia natural de no tener nada que hacer. Están yendo de casa a casa. Ahora, visitando una casa no es el problema. El problema es lo que hacen cuando están en esta casa. Entonces, estas viudas no tienen nada que hacer, no tienen esposo, no tienen hijos, no están trabajando, y entonces se van a la casa de sus amigas y luego se pasan mucho tiempo con ellas. ¿Y qué pasa? Versículo ahí dice, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces, ¿cuál es la palabra la problema de ir de casa a casa? Y pasar tanto tiempo porque va a caer en chisme, vamos a caer. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuál es el problema con chisme? Pues el chisme va a separar amigas. Proverbios 16:28. Y el chismoso aparta a los mejores amigos, ¿verdad? Entonces, tienes algunas señoritas, uno dice uno a otro, dice, oye, ya sabiste de esto, de nuestra otra amiga, y se revela secretos. Proverbios 19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto. Entonces, están diciendo cosas que no se deben de decir. Pero Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el del espíritu fiel lo guarda todo. Entonces, hay dos tipos de personas, la chismosa, la persona que ve cosas pero no dice nada a otras personas. Entonces, la Biblia dice que debemos evitar personas que son chismosas. Proverbios 20:19, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Bueno, vamos a seguirnos aquí a versículo 14. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen en su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, las mujeres, las viudas jóvenes, está diciendo Pablo, mi recomendación es que vuelvan a casar. Dice, versículo 15, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. El problema de una viuda joven de no volver a casar es luego deja la iglesia, deja las cosas de Dios, empieza a ir y vivir en pecado y hacer cosas que no debe de hacer. Entonces Pablo está diciendo mejor que la mujer se case. Entonces, si es mejor que una viuda joven se case, también es bueno si uno joven se case, pues sí, ¿verdad? Ese es el plan de Dios por las mujeres, que casemos y tenemos hijos y nos dedicamos al servicio del Señor. Luego dice, versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Entonces, está diciendo, mira, si alguien tiene viudas, tú encargas de ellos, para que la iglesia pueda cuidar a los que son de viudas de en verdad. Luego dice, versículo 17, ahora está cambiando el tema, ya vimos de las viudas, ahora va a estar hablando en este capítulo, en estos versículos, del trato de los pastores. Versículo 1 hablaba de ancianos o
hombres de mayor edad en la iglesia. Ahora en versículo 17, esta palabra ancianos está refiriendo a pastores. Está diciendo los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Entonces aquí están hombres que están sirviendo en la iglesia, que están en el liderazgo de la iglesia, el pastor, pastor asistente, pastor de jóvenes. Entonces debemos de tratarlos con respeto, con doble honor. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces debemos de sujetar a nuestro pastor. Muchas veces hay personas que dicen, no, pues hay que sujetar las cosas espirituales, pero en mi vida, pastor, no te metas. Pero no hay separación. Todo lo que es de nuestra vida así de física es lo mismo de espiritual. No se puede separar de distinción, porque el pastor nos enseña de matrimonio, de criar hijos, de finanzas. Entonces todo está mezclado. Entonces, un buen pastor no va a ser un dictador. Un buen pastor no va a ir contigo y decir, oye, creo que debes de hacer esto. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es ir con el pastor y decir, pastor, estoy pensando en comprar una casa. ¿Qué piensas? Ahora, no ve con el pastor después que ya firmaste los papeles de la casa, porque ya no estás pidiendo, pero de ir por consejo. Luego dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, los que están trabajando en predicar y enseñar, debemos de cuidar de ellos. Y aquí está diciendo en una forma financiera. Versículo 18 dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, Pablo está refiriendo a Deuteronomio 25:4, que dice exactamente ahí, no pondrás al buey cuando trillare. Entonces, eso es parte de la ley. Entonces, cuando un buey está con trigo, ¿sí? Está trillando. Todas palabras nuevas hoy. Entonces, va a caer algo de la comida y dice, no, pues si está trabajando, debe de comer de lo que está ahí. No debes de poner algo en su boca para que no puede comer. Entonces, lo mismo con un pastor. El pastor está trabajando, está orando, está enseñando, está predicando. No debes de hacer que no puede comer de su trabajo. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí, que debemos de cuidar al pastor. Y luego dice, digno es el obrero de su salario. Y esto es de Lucas 10:7. Dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y viviendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces, aquí en Lucas 10, Jesucristo está dando instrucciones a sus discípulos. Ellos iban a salir a predicar en ciudades diferentes. Entonces, Él decía, mire, cuando llegues a la ciudad, buscan una sola casa y quédate en esta casa. No estás preocupados de, pues no queremos ser de cargo y ir de una casa y otra casa y otra casa. Porque tú mereces que esta familia te está cuidando, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, porque alguien que ha viajado ya sabe, si tienes que cambiar de una casa y luego otra casa, te quita mucho tiempo, te cansa de empacar y desempacar. Entonces, es difícil. Y si no, pues los pastores se deben de tratar bien, los deben de cuidar, los deben de cuidar financieramente y para que ellos puedan tener dinero por su familia. Luego dice, contra un anciano. Entonces, esto es en contra está diciendo en el mismo contexto, está refiriendo al pastor. Entonces, contra de un pastor o un líder de la iglesia, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, mira, no aceptas acusación a menos que hay 2 o 3 testigos. ¿Por qué?
Porque en las iglesias muchas veces personas se pueden enojar con el pastor porque él dijo o predicó algo que no le gustó. Entonces se van a decir, no, pues, ellos se enojan y hagan una acusación falsa. Y hoy en día, muchas veces hacen esas acusaciones en las redes sociales, ¿verdad? Ya están publicando las indirectas al pastor, indirectas ahí. O a lo mejor le van a mandar un correo, mandar un mensaje de WhatsApp, pero la Biblia nos dice que debemos de hacer en ese tipo de situación si alguien nos ofende. Ya saben, no lo vamos a leer, pero Mateo 18, 15 a 17 nos dice los pasos que debemos de hacer. Primero, debemos de ir uno a uno con alguien que nos ha ofendido. Y si puede arreglar el problema, bueno, entonces, si el pastor predica algo y tú dices, seguro el pastor predicó este mensaje contra mí. Seguro. ¿Y por qué? Yo creo que toda la iglesia supo que el pastor estaba predicando contra mí. Entonces, ir con el pastor, pastor, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué predicaste ese sermón contra mí? Y el pastor va a decir, yo ni supe que tuviste ese problema, porque muchas veces el Espíritu Santo que dirige al pastor de qué predicar, pero ya se puede resolver el problema. Entonces, si piensas que alguien dijo algo en contra de ti, ir con la persona uno por uno y decir, oye, quiero aclarar este punto, ¿qué pasó aquí? Y hablar de las cosas. Pero si tú no puedes, si alguien, si tiene un problema con alguien, después llevar 2 o 3 personas como testigos de hablar con esa persona. Y luego, si eso no funciona, llevar a la persona con el liderazgo, con el pastor, para que se pueda llevarlo enfrente de la iglesia. Ahora, en el caso de un pastor, Pablo está diciendo, mira, contra un pastor, no acepta si una persona hace una acusación contra el pastor, no. Tiene que ser 2 o 3 testigos. Entonces, no solamente que una persona dice, no, pues el pastor hizo esto, que ahora todos vamos a creerlo. No, tenemos que investigar. La palabra dice ahí recibir, no, como dice ahí, en inglés es recibir, admitas, no admitas acusación. ¿Qué quiere decir acusación? Bueno, de admitir quiere decir reconocer que es verdad. No quiere decir no escuchar. Eso es muy importante porque hay alguien de hace años que era uno de los pastores con más influencia en el mundo de los bautistas independientes, que enseñó algo falso. Él enseñó, si no lo visto, no sucedió. Eso no es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia no está diciendo, que si no lo visto, no sucedió. Está diciendo, si no debemos de recibir algo, si no lo podemos comprobar, si no has comprobado que es verdad, con 2 o 3 testigos. No solamente recibes una acusación de una sola persona. Entonces, este pastor estaba enseñando, y lo digo ahorita porque esta enseñanza sigue. Esta doctrina falsa sigue en las iglesias. Dice, cuando este mismo hombre fue acusado de una relación ilícita con su secretaria, él contestó, si no lo viste, no sucedió. Es lo que contestó. Y muchos pastores y miembros de su instituto bíblico aprendió esta filosofía, lo llevó esa filosofía a sus iglesias, y cuando había problemas en sus iglesias de pecados, ellos dijeron, si no lo viste, no sucedió. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, no admites acusación. Quiere decir que no debes de admitir como verdad sin 2 o 3 testigos. En otras palabras, cuando alguien te trae una acusación
lo debes de investigar. Y si lo encuentras que es verdad con 2 o 3 testigos, entonces ya debes de tomar acción. Pero no solamente aceptes algo porque una persona dijo algo. Ahora, en el caso de abuso, especialmente en los Estados Unidos, los pastores son algo que se llaman reporteros, no de la, bueno, reporteros mandatos. Es obligatorio que tienen que decir a la policía las cosas. Entonces, hay cosas de abuso, cuando llega una acusación de abuso que legalmente por la ley, lo tienen que decir a la policía de esta acusación para que el pastor no lo metan en la cárcel. Eso pasó con un pastor. Llegaron con el pastor y dijeron, no, pues hay un caso de abuso, y el pastor estaba todo el día investigando qué pasó, y en este momento llamaron a la policía llegaron, oye, ¿escuchaste esto? Y no llamaron a la policía, entonces, y lo mandaron a la cárcel. Luego pudo salir de la cárcel, pero nosotros debemos de tener mucho cuidado de esto. Luego dice, versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndalos delante de todos, para que los demás también temen. Entonces, si encontramos que alguien está culpable del pecado, no lo debemos de esconder. Eso no quiere decir que debemos de publicarlo en Facebook, pero porque el trabajo de reprender a quien fue dado, al pastor de la iglesia, ¿verdad? De reprenderlo en la iglesia en la forma correcta, no es nuestro trabajo. Entonces, si Timoteo descubrió que había una acusación contra un anciano o un líder de la iglesia, ¿qué debería de ser? No lo debe de esconder. Muchas veces en nuestras iglesias, no solamente iglesias bautistas, en cualquier tipo de iglesia o organización decimos, no, que nadie sepa porque la iglesia va a ser lastimado. Pero aquí dice, no, hay que reprenderlo en público para que aprendan a temer, ¿verdad? Porque otras personas van a decir, ay, pues, yo no quiero hacer esto porque yo no quiero que me reprendan en público. Recuerden en el Antiguo Testamento, si un joven era rebelde, ¿qué hacían sus padres? Lo llevaron para que lo podrían apedrear, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia? Para que otros podrían aprender a temer. Esto es el principio. Entonces ya no vamos a llevar piedras, aunque a veces merecen, pero lo debemos de reprender en público para que otros puedan temer y decir, no, pues yo no lo voy a hacer. Versículo 21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes esas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, no debemos de tener preferencias o parcialidad en la iglesia, debemos de tratar a todos iguales y yo creo que en el contexto de este versículo está diciendo, mira, si tienes a alguien en tu iglesia que está dando mucho dinero o que ha dado o es alguien muy importante en la iglesia, no debemos demostrar preferencias. Si ha pecado, debemos de tratarlo igual como los demás, ¿verdad? Entonces, vamos a irnos a Santiago 2, dice, Santiago 2, versículos 1, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar. Y le decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Entonces, en la iglesia no debemos de tener este tipo de preferencia. Cada persona es importante para Dios. En los ojos de Dios, mira, en el cielo las calles van a ser de oro. Y aquí alguien tiene poquito de oro y nosotros, wow, pues en el cielo estas cosas no van a tener ninguna validez, ningún valor. Luego, versículo 22.
no impongas con ligereza las manos a ninguno. Entonces, cuando alguien va a ser elegido a un oficio en la iglesia, dice ahí, no debemos de ordenar a alguien al ministerio muy rápido. Hay que tener, no debe de tener a un novato, alguien nuevo. Muchas veces en iglesias alguien famoso es salvo y empieza a venir a la iglesia y como es salvo y es famoso, luego dicen, no, pues puedes dar una clase o puedes dar un testimonio o puedes hacer esto. Y como luego se ponen a trabajar y enseñar, luego ya no pueden hablar a esta persona porque ellos dicen, no, pues ya soy maestro. Ya soy maestra, ¿qué me pueden enseñar? Y ya entran a tener problemas. Las personas nuevas necesitan tiempo de madurar y crecer. Luego dice, ni participéis en pecados ajenos. Entonces, está diciendo, mira, si alguien nuevo llega y tú lo estás ordenando al ministerio, alguien que no es listo, puedes llegar a participar en pecados ajenos. Muchas veces hay jóvenes que ya dicen, no, ya pastor, ya estoy listo, yo quiero ser ordenado a ser pastor. Y el pastor dice, no, espérate, no estás listo, porque el pastor puede ver que hay cosas que necesita madurar y cambiar en la vida de este joven. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, mira, si alguien quiere ser ordenado al ministerio, pero tú sabes que no está listo, pues no lo ordenes tan rápido. Ten cuidado, porque si no vas a estar participando en pecados ajenos, vas a estar culpable de que este pastor está predicando doctrina falsa, porque no enseñaste bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Luego, consérvate puro. No bajas tus estándares, ¿verdad? Ahí debes de no participar con esos tipos de cosas. Decir, no, yo voy a hacer lo correcto porque es la cosa correcta, aunque otras personas no les gustan o no están de acuerdo, consérvate puro. Versículo 23. Ya no bebes agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que ya podemos tomar vino? No, en este caso está hablando de medicina, ¿verdad? Hay personas que creen que no podemos ir con el doctor, que es falta de fe si vamos con un doctor o si tomamos medicina. Y aquí está diciendo, no, si estás enfermo, está bien que tomes medicina. Y creo que es el único versículo que habla de esto en el Nuevo Testamento, pero qué bueno que está ahí, ¿verdad? Para no tener esta duda, ¿puedo tomar un pastillo de Tylenol? No, es falta de fe. Ahí está, ¿verdad? Luego, versículo 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. A veces vas a ver a alguien que está cometiendo pecado, luego la consecuencia. Hay otras personas que ves que están pecando y le va bien, está pecando y le va bien, está pecando y ya va a estar mejor. Pero la Biblia dice que va a haber juicio. A lo mejor no vamos a ver ahorita, pero va a llegar. Y lo mismo con las obras buenas, ¿verdad? Las obras buenas, podemos tener obras buenas que no vemos que hay recompensa hoy, pero sí va a haber recompensa. Luego, versículo 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultos. Entonces, un día esas cosas se van a ser reveladas. Bueno, hermanas, espero que les gustaron esta clase de esta lección. Y pues solamente nos faltan 2 lecciones más para terminar del reto de 1 de Timoteo, pero no se preocupe. Después del reto de 1 de Timoteo vamos a estar haciendo el reto de 2 Timoteo, ¿ok, hermanas? Pues muchas gracias y nos vemos.